Hola queridos hermanos y hermanas, es una gran alegría como siempre encontrarnos con ustedes y entrar a la intimidad de sus hogares, llegar hasta ahí donde usted quizás se encuentra en este momento, qué sé yo, disfrutando de un cafecito, frente en su sala, conversando con su familia, pero poder llegar hasta ahí con una buena noticia, con una buena nueva, porque la palabra de Dios, queridos hermanos, siempre es buena noticia para nuestras vidas. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a estar hablando de el huerto de Getsemaní. Vamos a tratar de reflexionar de este episodio que vive Jesús en sus últimos momentos. Vamos a hablar de lo que representa para Jesús vivir ese episodio del huerto de Getsemaní, pero sobre todo vamos a tratar de extraer luces para nuestras vidas y cómo este evento del huerto de Getsemaní también es un paso que nosotros experimentamos. Como siempre lo hacemos, yo quiero invitarles a que ahí donde usted está pueda invitar al Señor, invitar a su Espíritu, pedir su Espíritu para que nosotros podamos atesorar y acoger su palabra. Todo lo hacemos como siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte en primer lugar. Queremos agradecerte porque tú como un amigo cercano siempre hablas con nosotros. Nos hablas por medio de tu palabra. Y hoy queremos pedirte a ti, Señor, que derrames la gracia de tu Espíritu Santo. El mismo Espíritu que permitió que la palabra se encarnara en el vientre virginal de nuestra Madre María, también permita que esta misma palabra pueda encarnarse y atesorarse en nuestros corazones. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, queridos hermanos, como les decía, el día de hoy vamos a hablar acerca del huerto de Getsemaní. Y yo quisiera que nos detuviésemos, queridos hermanos, en un pasaje. Quizás es un pasaje algo largo, pero que pudiésemos introducirnos en él, en este pasaje. Un pasaje que está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 32, capítulo 14, versículos del 32 al 37. Dice la palabra de Dios: llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que, si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, o sea, Padre, si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes de modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, queridos hermanos, este es un episodio hermoso, un episodio duro, un episodio lleno de una serie de sentimientos. Pero quisiera ir conversando acerca de del sentido que tiene este episodio para la vida de nuestro Señor Jesucristo y el sentido de lo que este episodio representa también para nuestras propias vidas. Getsemaní, queridos hermanos, o el episodio del huerto de Getsemaní, o como aparece en otros evangelios, el huerto de los olivos o el monte de los olivos, es un episodio, queridos hermanos, en primer lugar citado por los 4 evangelios.
Pocos, queridos hermanos, pocos son los relatos que aparecen en los 4 evangelios. Este es uno de los relatos, la oración de Jesús en el huerto, es uno de los relatos que es citado, que es relatado por los 4 evangelistas. Incluso en el Evangelio de San Juan aparece con el lenguaje propio del evangelista San Juan. Este episodio, queridos hermanos, está a la altura del bautismo de Jesús, que también aparece en los 4 evangelios. Está también a la misma altura de lo que significa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Está a la misma altura del relato de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que también aparece en los 4 evangelios. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Y qué queremos llamar la atención con esto, queridos hermanos? Un relato que queda en la memoria de las primeras comunidades cristianas, un relato que es citado en los 4 evangelios, es decir, que queda en primer lugar en la memoria de los 4 evangelistas para que posteriormente sea puesto por escrito. Debió ser y debe ser para nosotros un relato de gran relevancia para la vida de cada uno de nosotros, como lo fue para la vida de cada una de las primeras comunidades cristianas. Hay que decirlo, queridos hermanos, que hoy día, poco se medita, poco se predica, poco se contempla los momentos de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás es razonable esto. ¿Sabe por qué? Porque de forma natural nosotros le rehuimos, nosotros rechazamos todo aquello que represente dolor, todo aquello que represente sufrimiento, todo aquello que representa abatimiento. De hecho, hoy es natural escuchar: ¡pare de sufrir! Como si el sufrimiento, como si el dolor no tiene también una palabra que enseñarnos. Solamente les dejo, y abro paréntesis, solamente les dejo un comentario. San Juan Pablo II escribió un relato hermoso, Salvifici Doloris, el valor salvífico del dolor. Vaya y lea ese documento. Cierro paréntesis y les decía, quizás, queridos hermanos, sea para nosotros natural huir a todo aquello que signifique dolor, a todo aquello que significa abatimiento, y por eso, quizás por eso nosotros le rehuimos a todo aquello que significa Getsemaní, a todo aquello que significa pasión de nuestro Señor Jesucristo, y solamente lo escuchamos allá el Viernes Santo, lo escuchamos allá el Domingo de Ramos y lo dejamos olvidado en la predicación, lo dejamos olvidado en nuestra propia reflexión. Y esto, queridos hermanos, quiero decir, no es un asunto nuestro únicamente. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús les hablaba a sus discípulos acerca de la pasión, los primeros que rechazaron eso fueron los primeros discípulos. Aquellos discípulos se acercan cuando Jesús hablaba acerca de la pasión y que iba a morir en la cruz del Calvario. Los primeros discípulos se acercan a Jesús para pedirle los primeros puestos en el reino de los cielos. Es decir, los discípulos están diciéndole: nosotros no queremos escuchar nada de pasión, nosotros no queremos escuchar nada de cruz, a nosotros lo que nos interesa es el reino de los cielos. A la derecha y a la izquierda de la cruz del Calvario que coloquen a otros. A nosotros nos colocas a la izquierda y a la derecha en el reino de los cielos. Porque quizá ese mensaje sea un mensaje que también ellos, al cual ellos mismos rehuyen. Muchos cristianos llegan, queridos hermanos,
al final de su vida sin haber escuchado, sin haber subido junto a Jesús al Calvario. Y por eso, queridos hermanos, esta reflexión de Jesús en el huerto de Getsemaní es una aproximación. Y queremos hacer con ello una aproximación de lo que debe de significar subir junto con Jesús al huerto de Getsemaní. Vamos a detenernos un momento. Quizás hemos hecho una larga introducción a el mismo evento de el huerto de Getsemaní. Pero vamos a volver con ustedes en un instante para poder aproximarnos y hacer una reflexión de lo que significó para Jesús esa subida y lo que debe de significar también para nosotros. Nos detenemos un momento, ya volvemos con ustedes. Queridos hermanos, volvemos con ustedes. Hemos estado reflexionando acerca del huerto de Getsemaní. Y decíamos que en este segmento ya queremos entrar y empezar a aproximarnos a lo que significó el huerto de Getsemaní para la vida de Jesús y lo que significa el huerto de Getsemaní para nuestras vidas. En primer lugar, queridos hermanos, volvamos al texto muy rápidamente a lo que nos dice el escritor sagrado. Dice, llegaron a un lugar llamado Getsemaní. Empecemos hablando del nombre y del significado del nombre Getsemaní. Getsemaní, queridos hermanos, es una palabra hebrea que literalmente significa prensa de aceite o significa el lugar donde hay una prensa de aceite, porque efectivamente, queridos hermanos, en el huerto de los olivos o en el monte de los olivos existía una ladera, un pequeño huerto donde había una prensa que literalmente exprimía y empezaba a apretar las aceitunas, queridos hermanos, para que aquellas aceitunas, para poder extraer de aquellas aceitunas el aceite. Y esa forma o ese proceso, queridos hermanos, se hacía apretando, llevando a la apretura y apretando y apretando y apretando, queridos hermanos, aquellas aceitunas, hasta que aquellas aceitunas empezaban a soltar ese aceite que hoy día nosotros tenemos en nuestras mesas. Y por eso, queridos hermanos, es reconocido ese lugar como con el nombre de Getsemaní, precisamente porque, por ese lugar, esa prensa que exprimía aquellos pequeños olivos. ¿Cómo se traduce para Jesús, queridos hermanos, estar en el huerto de Getsemaní? Esa experiencia para Jesús, queridos hermanos, es quizás el momento de mayor apretura humana para Jesús, quizás similar al proceso de lo que significaba para aquellos olivos que eran apretados y apretados y apretados. Para Jesús, pasar por el huerto de Getsemaní significó lo mismo, el momento de mayor apretura humana. Yo quisiera acercarlos porque quizás el evangelista que más se acerca a los sentimientos que está experimentando nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio según San Marcos, que dice, Jesús dice estas palabras: siento en mi alma una tristeza de muerte. Miren, queridos hermanos, muchas veces yo he pasado por este evangelio y lo he reflexionado, y pocas han sido las veces en que he pasado por este evangelio sin que las lágrimas roden por mis mejillas al poder
tratar de acercarme a lo que está viviendo Jesús y trato de acercarlos a ustedes. En primer lugar, queridos hermanos, ¿cuáles son las fuentes de esa angustia o esa tristeza de muerte que está experimentando Jesús? En primer lugar, la primera de ellas y la más superficial de esas fuentes o ese origen de esa angustia es la inminente pasión y la muerte de Jesús. Jesús sabe, queridos hermanos, que va a morir. Jesús sabe que es inminente su muerte con todo lo que representa ello. En primer lugar, el episodio de su propia pasión, de todo lo que va a experimentar en su pasión, el hecho de pasar por el abandono, el ser abandonado por sus mejores amigos, por sus discípulos, por los más cercanos, Pedro, Santiago, todos, Juan inclusive, todos aquellos que habían estado al lado, lo abandonaron, queridos hermanos. Esa experiencia de abandono, de soledad, de negación, queridos hermanos, de sus propios amigos. Trata tú de acercarte a eso, saber que te vas a morir, que en ese momento ninguno de tus amigos, de tus familiares están cerca de ti, que inclusive algunos de ellos te niegan a ti mismo, que algunos de ellos te traicionan. Saber que estás experimentando eso, queridos hermanos, eso solamente trae angustia, trae sentimientos de dolor a tu alma. Les decía que quizás ese es el sentimiento o ese es el origen más superficial, quizás, de lo que está viviendo nuestro Señor Jesucristo, porque hay un dolor todavía más profundo, queridos hermanos. San Pedro, en la carta de San Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, dice, Él, Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo. Y quizá, queridos hermanos, esta es la carga más pesada que experimenta nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. El peso de todo el pecado, de todo el mal, de todas las indignidades, de toda la fragilidad, de toda la impureza, de todas las indignidades humanas están en ese momento siendo cargadas en la vida, sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Solamente quiero hacerte una pregunta muy rápidamente para que tú puedas experimentar o acercarte a lo que nuestro Señor Jesucristo está experimentando. Y te hago una pregunta y ahí donde tú estás, quiero que te la respondas. ¿Qué sientes tú cuando has cometido un pecado grave y tú tienes conciencia verdadera y tienes la sensibilidad de lo que significa el pecado? ¿Qué es lo que sientes en tu vida por ese pecado cometido? Hay algunos que se entristecen, hay algunos como su servidor que nos frustramos profundamente, hay quienes se enojan consigo mismo, hay quienes sienten esa sensación de incapacidad de decirse otra vez en lo mismo, hay quienes brota de su vida esa sensación de tristeza de saber que le han fallado a nuestro amado Jesús. Y mira, te pongo en perspectiva la situación. Eso lo sentimos o lo sientes tú o lo siento yo solamente, únicamente con tu pecado, querido hermano. Y Jesús está experimentando en su vida toda la miseria, todo el mal, toda la indignidad, toda la repugnancia, toda la podredumbre, toda la putrefacción de todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las edades en su propia vida. Jesús es el hombre hecho pecado y es natural que él pueda decir: siento en mi alma una tristeza de muerte. Porque en efecto, queridos hermanos, Él está cargando sobre sí toda la indignidad mía, toda la indignidad tuya, toda la indignidad de todos los hombres, de todo hombre, de todos los tiempos. Ahora tratemos de acercar esa experiencia a nuestras vidas, queridos hermanos.
porque también Getsemaní es, hermanos, una experiencia que todos nosotros experimentamos en algún momento de nuestra vida. La experimentamos bajo la enfermedad de una persona cercana tuya, el dolor, la miseria, la sensación de angustia, la sensación de tristeza, queridos hermanos, cuando de pronto un hijo tuyo o una hija tuya es diagnosticado o diagnosticada con alguna enfermedad. Yo solo recuerdo, queridos hermanos, el momento cuando mi hija, una de mis hijas, yo tengo 3 hijas hermosas, todas ellas, bendito Dios. Una de ellas fue diagnosticada con anorexia. Y recuerdo la tristeza de muerte que yo podía experimentar. Recuerdo el dolor, queridos hermanos, que yo podía experimentar. Sentía esa sensación de vacío en mi estómago, queridos hermanos, de la angustia que me estaba carcomiendo. Sentía esa sensación de resequedad en la boca cuando la angustia te está comiendo por dentro, queridos hermanos. Y frente al Santísimo, lo único que yo podía era postrarme y llorar. No llorar, sino yo orar, queridos hermanos. Cuando sentía y miraba y experimentaba esa situación. Bendito y alabado sea el Señor. Mi hija fue curada, sanada por nuestro Señor. Pero esa sensación, esa angustia de muerte la experimentamos en ese momento cuando tú estás en una experiencia de enfermedad propia, cuando tú estás experimentando, digamos, ese momento de sentirte abandonado, de sentirte solo, de sentirte apocado por una situación de enfermedad que tú estás viviendo. Queridos hermanos, ahí se experimenta esa misma experiencia de Getsemaní en nuestras vidas. Cuando tú estás viviendo lucha, queridos hermanos, porque para Jesús Getsemaní fue lucha férrea, fue lucha, queridos hermanos, franca, fue lucha frontal. Cuando tú estás viviendo lucha contra tu propia arrogancia, cuando tú luchas de forma férrea contra la lujuria, cuando tú luchas de forma férrea con tu propio apasionamiento desmedido, cuando tú luchas de forma férrea con todo aquello que te arrastra al pecado, eso también es Getsemaní. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Jesús frente a nuestros propios Getsemanís? Miren, y quizás esto es lo más hermoso de lo que el mismo Jesús le dice. A mí me encanta, y esta frase de lo que dice Jesús lo voy a tomar del Evangelio según San Mateo, porque el evangelista según San Mateo dice Jesús, que Jesús le dijo a sus discípulos: siento tristeza de muerte, quédense aquí conmigo. Miren, hermanos, es tan profunda la necesidad, la sensación, la experiencia de dolor que está viviendo Jesús, que él mismo es la única ocasión donde Jesús quizás les suplica, les clama a sus propios discípulos: quédense aquí conmigo. Es el grito de angustia de aquel que, siendo verdadero hombre, le suplica a sus propios amigos: no me dejen solo, quédense aquí conmigo. Pero este grito, queridos hermanos, tiene 2 destinatarios. En primer lugar, el primer destinatario son sus propios discípulos, a quienes Jesús les clama por ayuda, a quienes Jesús les está diciendo: por favor, en este momento, no me dejen solo, no miran lo que yo estoy viviendo, no miran las gotas de sangre de las cuales se expone el Evangelio según San Lucas, no miran mi vida, la angustia de muerte que estoy viviendo. Ese primer grito va para sus discípulos. Pero en segundo lugar, ese grito de quédense conmigo, también, queridos hermanos, es ese grito que nos dirige Jesús
a cada uno de nosotros. Es el grito de Jesús que te alienta a ti a no alejarte cuando tú estás pasando por ese episodio de Getsemaní. Es el grito de Jesús de decirte, quédate conmigo. Cuando tú estás pasando por un momento de crisis, cuando sientes ese peso de la muerte, cuando tú sientes esa situación de angustia, Jesús nuevamente te dice a ti, quédate conmigo. No te apartes de mí, porque ese sufrimiento, porque esa sensación de angustia, de muerte, porque esa sensación de abandono, esa experiencia de desolación que tú estás viviendo, no la puedes pasar solo ni sola. Quédate conmigo, es el grito de Jesús cuando tú estás viviendo una experiencia de pérdida de un ser querido, que es como Getsemaní. Cuando tú estás viviendo una experiencia de dolor, cuando tú estás viviendo una enfermedad propia o de un ser cercano, es el grito clamoroso de Jesús de decirte, quédate conmigo, porque Getsemaní no lo pasa solo. Getsemaní, solamente en su profundidad, queridos hermanos, solamente lo entiende Jesús. Y por eso Jesús te dice a ti, quédate conmigo. Eso es lo que te dice Jesús. Les decía al inicio que este episodio de Getsemaní tenemos que profundizarlo en dos episodios o en dos momentos. Hemos hablado del primer momento, de lo que significó para Jesús este episodio de Getsemaní, lo que significa para nosotros, y el grito de Jesús, quédate conmigo. Si tú estás viviendo por un momento así, yo te invito a que te quedes con Él, porque de lo contrario, queridos hermanos, te vas a ahogar, te vas a morir y vas a dejar que esa experiencia de muerte literalmente te quite la vida. Y vamos a orar por eso. Amadísimo Padre Celestial, amadísimo Señor Jesucristo, tú que viviste esa experiencia de angustia, de muerte en el huerto de Getsemaní, sabes muy bien lo que significa eso. Sabes muy bien la angustia, el dolor, el sufrimiento, la sensación de desolación, de abandono, de tristeza, esa sensación de abatimiento que experimentamos nosotros en algunos momentos de nuestra vida. Solamente te queremos decir, quédate con nosotros. O mejor queremos decirte, queremos quedarnos contigo, porque esta experiencia no la vamos a vivir ni la vamos a poder pasar si tú o si nosotros no estamos contigo, si nosotros no nos dejamos acompañar por ti, si nosotros no dejamos que tú nos tomes de la mano, nos sujetes y nos abraces como un Padre que nos ama, como un Señor que nos custodia, como un Señor que nos sostiene. Por eso te pedimos, quédate conmigo. Te decimos, queremos quedarnos, Señor, contigo, porque sabemos que tú sí estás con nosotros. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo, a ti que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queremos agradecerles, queridos hermanos. La próxima semana les invitamos a que ustedes se mantengan atentos, porque vamos a seguir reflexionando acerca de esta experiencia de Jesús en el huerto de Getsemaní. Que el Señor les guarde y les bendiga. Hasta pronto.